Apúrate, ya nos tenemos que ir al campo, si no esta vez papá nos estará esperando a riatazos. Bueno, pero ¿me prometes que por las noches iremos a buscar luciérnagas? Entre el cielo azul iluminado por el caluroso sol, allá por el Estado de México, se encontraban dos pequeños caminando por los campos. Su deber era retirar la hierba en la cosecha de maíz. Le ayudaban a su querido padre a mantener limpia la milpa seca de la temporada. Jacinto, el más pequeño, jugaba con pequeñas varas a ser un superhéroe de algunas historias, las cuales había escuchado por ahí. Mientras que Macario era el único que estaba trabajando en lo que decía su padre. De repente, a lo lejos, un ruido estruendo los interrumpió. Eran detonaciones de arma de fuego, y de inmediato, dos columnas de humo se elevaron hasta el cielo. Jacinto corrió hasta donde estaba su hermano, gritando con todas sus fuerzas. «Mira, allá está mamá». De inmediato ambos corrieron, dirigiéndose hasta el lugar de los hechos, procurando llegar lo más rápido posible. Las piedras del suelo parecían ser abrasadoras en los pies descalzos de los niños, quienes no les importaba el dolor, con tal de llegar lo más pronto posible para ver a su madre. Estando a punto de llegar, de entre la milpa salieron un par de hombres armados con escopetas militares. Miraron a los pequeños y, escupiendo palabras obscenas, le dispararon sin piedad a Jacinto, el cual cayó al suelo con los ojos abiertos. Macario se dio cuenta que su hermano había sido asesinado sin piedad ante sus ojos y, sin sentir nada, su mente se puso en blanco. En sus pupilas claras se reflejaba la imagen burlona de aquellos hombres, quienes terminaron disparándole un par de balas más al cuerpo del pequeño. «Ahora falta el otro mocoso», dijo uno de los hombres, quien portaba un uniforme militar. En aquella época, por 1910, el país de México estaba gobernado por el dictador Porfirio Díaz. Su gobierno se caracterizaba por la desigualdad social, concentración de riqueza para unos cuantos, no existía libertad política. Había creación de latifundios, no había libertad de expresión y, sobre todo, los campesinos eran despojados de sus propias tierras. Pero lo más triste es que tenían que seguirlas trabajando con sobreexplotación. Militares custodiaban caminos y demás, debían cuidar los intereses del gobierno dictador. Sin embargo, aquellos hombres que tenían ese puesto, por lo regular, eran crueles con las demás personas, sobre todo con la más pobre. En aquella tarde, Macario estaba a punto de ver por última vez la luz del sol. Un arma apuntaba directo a su cabeza, mientras que el chiquillo no podía moverse. Su mente viajó a otro lugar, a otra dimensión. En cuestión de segundos, el hombre preparó el gatillo de su arma con toda la intención de terminar con el pequeño. Sin embargo, algo ocurrió, que aquellos militares se dieron la vuelta, regresando hacia donde salían aquellas columnas de humo. Macario permaneció hincado con los ojos cerrados, su mente se encontraba en blanco sin poder pensar. Ni siquiera recordaba la muerte de su querido hermano, quien yacía en el suelo con un charco de sangre. En su interior se guardaba un sentimiento de conmoción. En el fondo quería llorar su pérdida, pero algo se lo impedía. Después de unos minutos, un águila que volaba cerca de los cultivos de maíz emitió un chillido tan potente, logrando despertar a Macario de su estado inconsciente. Seguido de eso, miró el cuerpo de su hermano tendido en el suelo con impactos de bala
Y mientras se iba acercando lentamente a él para sostener su cabeza, sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, las cuales se iban deslizando, mojando su rostro. Macario gritó con todas sus fuerzas, que estremeció un grupo de aves volando cerca de los sembradíos. A lo lejos, el chillido del águila le respondía como si se estuviese comunicando con él al mismo tiempo, y eso era algo que el pequeño no comprendía. Tomó en sus brazos el cuerpo de su querido hermano, caminando de regreso hacia los cultivos, ahí donde yacía una pequeña laguna propiedad de sus padres. Al ver que las columnas de humo seguían saliendo de la dirección de su casa, dejó a su hermano junto al agua y regresó en busca de su madre. Tenía la esperanza de que estuviera bien, pero poco a poco sus esperanzas se iban apagando al ver cuerpos de campesinos tirados en el suelo. ¿Será que acaso no valemos nada?, dijo en su mente mientras sus ojos sollozaban. Tenía un gran nudo en la garganta, el cual impedía tragar su propia saliva. El dolor que sentía en su corazón era tan grande que, aunque ya estaba acostumbrado a sufrir las injusticias del gobierno dictador, aquella escena era demasiado fuerte porque se encargaban de exterminar a la gente pobre. Después de todo, no eran indispensables para el gobierno de Porfirio Díaz. Macario siguió caminando, mirando fijamente hacia adelante para llegar a su humilde casa. Cuando estaba cerca del corral de sus pollos, lo miró completamente destruido y sus 5 guajolotes yacían en el suelo sin sus cabezas. La puerta de su pequeña casa de madera estaba a punto de caerse y al entrar miró la mesa con las patas rotas. Su madre no se encontraba en el interior. «Mamá, mamá, ¿en dónde estás?», le gritó varias veces sin obtener respuesta. Sin embargo, un ruido lo interrumpió y al salir corriendo de su casa, por detrás, donde estaba un gran árbol de tejocote, ahí se encontraba su madre herida del estómago, sosteniéndose de una rama. La mujer casi moribunda se dejó caer al suelo con las pocas fuerzas que le quedaban. Los impactos de la bala le perforaron su estómago y por ende tenía una severa hemorragia. Macario, al ver en ese estado a su querida madre, corrió aprisa para poder darle su ayuda. No obstante, sabía muy bien que no podía hacer nada más que despedirse de ella y con lágrimas en los ojos dijo sus últimas palabras. «Mamá, te amaré por siempre, mamá». De repente, a lo lejos se escuchaban ruidos de algunos autos, los cuales se iban acercando al lugar. Macario corrió a esconderse entre la pastura de animales que vendían para los burros de carga. Se quedó quieto sin poder moverse y a través de un pequeño espacio miró a los militares llevarse los cuerpos de la gente que se encontraba muerta. El chiquillo se quedó quieto observando cómo limpiaban el lugar, pero su corazón se hizo pedazos al ver cómo jalaban de los pies el cuerpo de su madre y se lo llevaron con ellos. Deseaba tanto darles una lección a esos hombres despiadados quienes aprovechaban de los más pobres. Cuando jugaba con su hermano, soñaba con un país diferente donde no hubiese tanta crueldad de los ricos hacendados. Pero lo que no sabía era que estaba a punto de suceder un acontecimiento que cambiaría su destino para siempre. Minutos después los autos encendieron sus motores, pero uno de esos hombres se regresó al escuchar pequeños ruidos. Se fue acercando hasta el escondite de Macario, quien por desgracia terminó siendo descubierto. En esos momentos, el chillido del águila se escuchó nuevamente y Macario corrió hasta donde estaba su madre.
Intentó jalarla para arrastrarla hasta donde se encontraba un montón de paja, pero aunque se esforzó, no logró llevarla porque uno de los militares lo detuvo con su arma. El pequeño sintió que eran sus últimos segundos de vida, pero justo en ese momento la voz de su padre se escuchó. «Malditos, dejen a mi hijo, desgraciados». Nacho, el padre de Macario, apareció furioso con un machete. Venía del pueblo vecino donde había ido a intercambiar algunos trastes de barro que hacía su esposa. Al ver que su hijo estaba en peligro, se acercó a desafiar con su arma a los militares, quienes comenzaron a echar carcajadas burlonas al ver que los estaba desafiando. «¿Qué intenta este mugroso?», dijo uno de los hombres sacando su arma. «Dale el golpe final, luego nos encargamos del mocoso», añadió otro militar. Nacho intentó atacar, pero antes que pudiera dañar a uno de los militares, una bala impactó directamente hacia su pecho a la altura de su corazón. El padre de Macario miró su cuerpo con una mancha de sangre y sin poder defender a su hijo fue cayendo lentamente al suelo. El pequeño soltó un llanto incontrolable mientras que el sol se iba ocultando en el horizonte. La oscuridad lentamente fue cubriendo el espacio en su totalidad, pero antes de eso, algo comenzó a desencadenarse. Macario, con los ojos llenos de lágrimas, caminó hasta donde se encontraba el cuerpo de su padre. Este aún respiraba con dificultad y cuando el pequeño le tomó su mano, uno de los militares le dio otro disparo en la cabeza. De repente, un silencio abrumador inundó completamente la atmósfera del lugar. Macario quedó inmóvil con las pupilas de sus ojos completamente negras. «Ay, ¿qué le pasa al mocoso?», dijo un soldado al ver que el pequeño comenzó a balancear su cuerpo de un lado para otro y después comenzó a temblar sin poder parar. Los hombres intentaron que se detuviera porque además hacía extraños ruidos con su boca, pero no lograron hacerlo, la fuerza del chiquillo lo superaba. De repente, Macario se tumbó en el suelo y haciendo movimientos parecidos a una convulsión. Las hojas de los árboles volaron misteriosamente, cubriéndole el cuerpo en su totalidad. Macario sintió una fuerte opresión en el pecho, como si el agua le estuviese aplastando la respiración. Y seguido de eso, destellos de luz lo iluminaron por completo, transformándose en una criatura que dejó helados a los militares de la impresión. Frente a los militares yacía de pie una criatura majestuosa que solo era conocida en algunas leyendas que se escuchaban por la región. El cuerpo de Macario se había transformado en un poderoso nahual con pelaje gris. Tenía la forma de un hermoso lobo 8 veces más grande que uno real. La criatura miró con unos ojos brillosos a los soldados asesinos y con sus garras comenzó a darles cacería. A lo lejos se escuchaban los gritos de aquellos militares siendo asesinados por el poderoso nahual. Cuando ya todos estaban muertos, el chillido de aquella águila apareció nuevamente como tratando de comunicarse con Macario convertido en nahual. Este, al ver la intención del ave gigantesca, le siguió corriendo por los cultivos de maíz hasta llegar a lo alto de un cerro que estaba del otro lado de la casa de Macario. Allí comenzaban unos montes, lugar de los leñadores que se dedicaban a vender leña para las chimeneas de las haciendas. Macario dio varios saltos llegando hasta la cima de una pila de enormes piedras. Miró lejos bajo el claro de la noche cómo los recuerdos de su infancia junto con su familia se iban convirtiendo en solo eso, unos simples recuerdos.
Sus ojos brillosos reflejaban la tristeza y el dolor por haber perdido lo que más quería, pero al mismo tiempo, el ambiente frío de la atmósfera comenzó a congelar su corazón. Y está de más decir que juró ante el cielo oscuro de la noche que lucharía por vengar la muerte de su familia. «Hola, veo que también eres uno de los nuestros», dijo una voz masculina justo detrás de Macario cuando por fin había bajado al suelo. Al darse la vuelta, allí estaba un joven como de 25 años más o menos. Tenía un atuendo como viejo y definitivamente no lo había mirado. «¿Quién eres tú?», contestó Macario. «¿De dónde saliste?». «¿Acaso te haces el tonto? Yo fui el que te trajo hasta aquí. Te he estado observando desde hace tiempo, chiquillo». El joven se hizo para atrás frente a los ojos de Macario. Entonces, este se volvió en un remolino de polvo, elevándose hasta el cielo, para después dejar ver unas enormes alas con plumas. Era un águila, una enorme y majestuosa águila. La criatura lanzó una mirada iluminando sus ojos hacia Macario, donde le demostró cómo era dueño de todo el cielo. El chiquillo estaba atónito al ver tan increíble escena. No podía creerlo. Eso solo podría pasar en un cuento o una de esas leyendas. Había oído hablar en su comunidad sobre personas que se convertían en animales y aún no aceptaba que él mismo era una de esas criaturas. «¿Ya lo ves ahora? Ya te demostré quién soy, pero tú puedes llamarme Sently». «Macario, soy Macario», dijo el chiquillo observando la imagen de Sently, y a decir verdad no le parecía familiar ese joven. «¿De dónde es?», se preguntó 1000 veces. Al sentir esa duda que oprimía su corazón, no se dejó esperar y le preguntó inseguro de sí mismo: «¿De dónde vienes?». «De los deseos por hacer justicia, y creo que tú sientes lo mismo que yo. Ven conmigo». Sently invitó a Macario a seguirlo, pero este no tenía idea hacia dónde lo estaba llevando. Solo sabía dentro de su corazón que debía seguir con él. Después de todo, Sently venía siendo una de esas leyendas que se contaban en su pueblo de generación tras generación. Los dos se fueron siguiendo el claro de la noche, mientras que en todo el país comenzó a desatarse una lucha ante el gobierno dictador de Porfirio Díaz. Hubo personajes importantes que comenzaron el descontento, pero cada uno con intereses particulares. Madero se oponía a la reelección de Porfirio Díaz, y fue así como iniciaron los primeros movimientos armados de la Revolución Mexicana. En este acontecimiento estaban partícipes Pascual Orozco, Francisco Villa y Emiliano Zapata, este último defendiendo el derecho de todos los campesinos como Macario. Sently lo llevó hasta una ex hacienda abandonada y cuando iban llegando comenzaron a salir personas de diferentes escondites, niños, niñas, mujeres y hombres. «Aquí les damos refugio a las personas que han sido despojadas de sus tierras, pero creo que ha llegado el momento de iniciar una segunda lucha. La libertad no duró mucho tiempo y creo que ha sido oprimida». «¿Por qué estás diciendo una segunda lucha?», preguntó Macario con la mente llena de dudas. «Lo sabrás, pero todo a su tiempo», respondió el joven. «Está bien, solo dime qué tengo que hacer», añadió Macario. «Irás conmigo a luchar, nos marchamos mañana, ya nos están esperando hacia el sur, tú correrás y yo volaré para llegar mucho más rápido. Aunque sé que no puedes controlar tu poder, pero hoy tenemos tiempo, así que podré enseñarte cómo hacerlo».
Sently mostró a Macario cómo usar el poder que se le había concedido. El chiquillo escuchó pacientemente las instrucciones del joven. Aprendió en unas cuantas horas a transformarse y regresar a su forma humana. Macario mostró mucha más inteligencia de la que Sently pensaba que éste tenía, y el joven estaba seguro que el chiquillo sería un elemento primordial para la siguiente lucha que les esperaba. A la mañana siguiente, casi de madrugada, el joven indicó a Macario que era hora de partir hacia el sur del país. Ahí los esperaba el grupo de zapatistas liderado por Emiliano Zapata. Sently pensó en unirse a ese grupo porque ambos compartían el mismo sentimiento y por obvias razones Macario iba a ser de gran ayuda. Iniciaron su transformación para viajar lo más rápido posible. A su paso se encontraron con grupos armados, pero Sently pensó que debían pasar desapercibidos. Sin embargo, algo ocurrió que cambió la vida para siempre del joven. Cuando estos se encontraban descansando, escucharon a lo lejos varias detonaciones. No se dieron cuenta de que se encontraban cerca de un pequeño poblado ya casi saliendo del estado de Puebla. Gritos desesperados impacientaron a Macario, quien no quiso esperar más porque le recordaba a su familia, y aunque Sently le dijo que no fuera, este no hizo caso. Macario corrió hasta ese pequeño poblado. Allí había militares rodeando la zona mientras los pobladores intentaban defenderse con armas como machetes y una que otra escopeta. Macario miró a lo lejos la escena. Estaba a punto de transformarse para ayudar a esa gente. Pero Sently lo interrumpió al mirar a uno de los hombres que arrastraba de los cabellos a una joven, propinándole varios golpes al mismo tiempo. Sently se acercó mucho más, pero pasó algo en su interior. Su corazón hizo un choque eléctrico al ver el rostro de la joven. Ella le era demasiado familiar. Un recuerdo apareció en la mente de Sently, donde se miraba con esa joven en una laguna y él cuidando unas cuantas ovejas. Y después la veía bajo el agua con los ojos cerrados sin despertar. Sently corrió a defender a la joven de las manos de ese militar. Pero cuando los soldados se dieron cuenta de su presencia, apuntaron de inmediato con sus armas. Macario no esperó más e inició su poderosa transformación para ir en ayuda de esa pobre gente. Dio un salto hasta el cielo y cuando volvió al suelo ya estaba convertido en aquella majestuosa bestia de pelaje gris. «Pero, ¿qué diablos es eso?», dijo un militar disparando varias detonaciones. Sently llevó a la joven hasta donde se encontraba un grupo de gente asustada, pero antes le miró el rostro y era idéntica a ella, no le cabía duda. Después, un remolino le cubrió el cuerpo, elevándose hasta el cielo, donde se dejaba apreciar dos enormes alas que aparecían de la nada. Los dos nahuales terminaron de inmediato con esos hombres. Sently con sus garras los despedazaba por completo, mientras que Macario con su hocico los devoraba. Los campesinos, temblando de miedo, ni siquiera podían moverse de la impresión. Pensaban que tal vez ellos iban a ser la comida de aquellas bestias. Hasta que la joven exclamó: No nos harán daño, ellos han venido para ayudarnos. Cuando los soldados habían sido aniquilados, Sently bajó al suelo y a través de su remolino volvió a su forma humana junto con Macario. Miró a la hermosa joven y ella a él, quedando inmóviles por unos segundos.
Los ojos de ambos chicos comenzaron a brillar y a través de sus pupilas se reflejó un recuerdo donde se encontraban en una laguna. La joven era la amada de Sently en su vida pasada. Había reencarnado nuevamente. «Dime si eres tú», preguntó Sently. «Me llamo Lisette», dijo la joven. «Entonces, no cabe duda, al fin te encontré». Se acercó para darle un abrazo y ambos se dieron cuenta que se habían encontrado nuevamente en otra época, allá por el año 1910. Sently explicó a los campesinos que su intención no era hacerles daño, al contrario, deseaban ayudarlos. Miró que entre esa gente poseían algunas armas como escopetas, se notaba que sabían disparar, así que Sently les propuso que se unieran a su grupo. Los campesinos aceptaron y se fueron con los nahuales hacia el sur. También iba con ellos Lisette, la hermosa joven. Ella era la hija del viejo Sabino, el líder de aquellos campesinos. Don Sabino tenía la esperanza de un mundo mejor para ellos a partir de la lucha que se había desencadenado. Pues nadie sabía que en todo el país habían iniciado diversos movimientos armados, ocasionando que el presidente Porfirio Díaz comenzara a preocuparse. Sently pensaba en llegar lo antes posible hacia el sur, pero en cada zona de descanso se encontraban con personas armadas. Los campesinos daban la batalla y Sently les ayudaba. Sin embargo, cuando se encontraban con algún grupo mucho más fuerte, Macario iniciaba su proceso de transformación dando batalla junto a los campesinos, quienes por fortuna no tuvieron ninguna baja. Habían pasado varios días desde el trayecto de los nahuales y de esta manera, al entrar al estado de Oaxaca, decidieron tomar un descanso. Quedaban unas cuantas personas muy humildes quienes ofrecieron café y tortillas con frijoles a los viajeros. Macario le dijo a Sently que iba a caminar un rato, pues ahí en ese lugar había luciérnagas y eso le recordaba mucho a su querido hermano. En ese momento, un ruido lo interrumpió y al mirar a lo lejos, algo se estaba quemando. Corrió hasta donde descansaba el grupo de campesinos, los cuales eran atacados por militares quienes traían metralletas y armas de alto calibre. Sently volaba por los cielos mientras que Macario inició su poderosa transformación. Cuando los militares vieron al majestuoso nahual de pelaje gris, empujaban un poderoso cañón. Era un poco más grande de lo normal, apuntando directo al nahual, y este dio un salto olvidando que tenía frente a él una poderosa arma de fuego. Sin embargo, cuando el cañón iba a ser encendido, del aire apareció Sently para rebanar en dos el cuerpo del soldado encargado de operar el arma. Con su pico logró arrancar una parte frontal del cañón, pues las garras de la poderosa águila parecían estar hechas de acero puro. Granadas aparecieron del cielo provocando fuertes impactos de fuego. El nahual águila parecía estar en problemas. No obstante, algo estaba a punto de ocurrir. Mientras las granadas caían del cielo, Macario corría esquivando los impactos, mirando cómo los campesinos iban quedando tumbados en el suelo sin extremidades o desangrados. Pensaron que tal vez el enemigo sería difícil de vencer, pero segundos después, un ruido se escuchó desde la tierra. Los soldados comenzaron a gritar, cuando de la nada apareció una enorme serpiente, quien lograba detener con la punta de su cola las granadas para regresarlas al enemigo. La serpiente, que era gigante, sacaba su lengua picuda logrando partir en dos los fusiles.
Sently no comprendía de dónde había salido. No podía ser su amiga porque con el tiempo jamás había sabido si en realidad logró reencarnar como lo hizo él. Macario, por su parte, siguió dando batalla con los soldados y con la ayuda de la serpiente, los últimos que quedaron terminaron huyendo del lugar. Con la retirada del enemigo, Macario observó la escena desgarradora. Muchos campesinos estaban en el suelo en medio de charcos de sangre. Niños, mujeres y adultos mayores fueron las principales víctimas y eso al chiquillo le causaba una profunda tristeza. Segundos después, el nahual águila aterrizó en el suelo para pararse justo enfrente de aquella serpiente, quien logró sorprender al joven nahual. La criatura fue cambiando de forma y para la sorpresa de los dos nahuales se trataba de Lisette. La joven había heredado el don del nahual serpiente, quien fuera Coatl en la primera vida de Sently. Ella tenía mucho miedo de esos poderes, por eso jamás los utilizó. Sin embargo, al ver en apuros a los otros dos nahuales, pensó que sería el mejor momento para lograr superar todos sus miedos. Lisette mostró su verdadera identidad al muchacho, quien no termina de creer lo que sus ojos estaban presenciando. Por otro lado, Macario, confundido, se acerca a Sently para que éste le explicara y al final le terminó contando la historia de su vida pasada. No recuerdo todo, solo algunas cosas y poco a poco me surge otro más con el paso del tiempo. Lo que sí es cierto es que en uno de mis sueños una voz me explicó que yo reencarné en esta época por un propósito y ahora comprendo cuál es. Después de aquella batalla, Macario y los que quedaban siguieron su camino hacia el sur, donde esperaban encontrarse con los zapatistas. En el camino todo estuvo tranquilo y Sently aprovechó para estar cerca de Lisette, la mujer que tenía su corazón desde su antigua vida. Pasaron algunos días viajando y después de un tiempo se dieron cuenta desde lo lejos que estaban en el lugar correcto. Sently se elevó al cielo convertido en nahual para observar con detenimiento. Miró que había como un campamento y al bajar convertido en humano, confirmó que habían llegado con el ejército zapatista. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó el encargado del lugar. Queremos unirnos a su grupo armado, contestó el padre de Lisette. Seguido de eso, Macario y los otros dos nahuales les mostraron a los zapatistas sus poderes de majestuosas criaturas. Estos quedaron atónitos al verlos convertidos en poderosas criaturas y de inmediato apuntaron sus armas con toda la inseguridad del mundo. Esperen, no les haremos daño, dijo don Sabino. Solo queremos unirnos a la lucha por una vida mejor. Los nahuales volvieron a su forma humana. Pasaron unos minutos mientras los encargados del grupo decidían si aceptaban o no. Pero justo en ese instante, un impacto de cañón llegó hasta el campamento, provocando que el polvo se levantara en su totalidad. A lo lejos se observaba cómo venían militares con armamento pesado como fusiles, cañones y ametralladoras. Sently, junto con Lisette y Macario, se transformaron nuevamente para estar en posición de ataque. La batalla comenzó y los zapatistas se dieron cuenta que los nahuales eran una poderosa arma a favor. La lucha se dio entre dos bandos. Las armas de fuego eran destruidas por la serpiente y el águila, mientras que Macario despedazaba con sus garras a cada uno de los hombres considerados enemigos. Sin embargo, cuando ya sentían que ya tenían la guerra ganada, de la nada apareció una granada impactando en el cuerpo de Macario,
quien cayó al suelo herido de una pata. Luego, la serpiente recibió un cañonazo en su cola, quedando atrapada en un árbol. Los militares querían terminar con Macario, pero justo en ese momento llegó el otro bando de zapatistas y entre ellos había otra criatura volando. Se trataba de un colibrí, quien con su pico logró detener el cañón que apuntaba hacia el nahual de pelaje gris. El colibrí voló por los cielos ayudando al nahual águila. Juntos despedazaron el cañón y las otras armas de fuego. Mientras que Lisette volvía a su forma humana junto con Macario, ambos se encontraban heridos. De inmediato, los campesinos fueron en su ayuda, observando cómo el águila junto con el colibrí exterminaban a los militares desde el cielo. Los zapatistas aplaudieron la ayuda de los nahuales. El colibrí volvió a su forma humana y era idéntico al guerrero Huitzilin, el cual perteneció a la época de la primera vida de Sently. Ambos se reconocieron desde el primer momento en que se miraron, aunque reencarnaron en esa época, pudieron conectar nuevamente sus corazones. Ahora estaban juntos otra vez para enfrentar otra lucha por los más pobres. Tenían el propósito de hacer que el gobierno reconociera los derechos de los campesinos y principalmente se les devolvieran sus tierras. Sin embargo, esa lucha aún no termina, pero Sently le pidió a su amigo colibrí encontrar también a Ocelot, porque algo dentro de su corazón le decía que todos habían vuelto a nacer en la misma época. Tenían el propósito de formar parte de la lucha por la libertad aquel año de 1910 durante la Revolución Mexicana, donde juntos formarían un resplandor de libertad. Hola de nuevo, querida comunidad, ¿cómo han estado? Espero que hayan disfrutado muchísimo de este relato y como siempre, aprovechando el espacio, quiero mandar saludos para algunos miembros de la comunidad. Un especial y afectuoso saludo para Alfredo Rivera, Edgar Zapata, quien nos escucha desde Reynosa, Porfirio Miranda 129 y por último para Mauricio Martínez, quien cumple años el día 23 de noviembre. Les agradezco de todo corazón el apoyo que me han brindado y Mauricio, espero que te la pases muy bonito el día de tu cumpleaños. Felicidades y los quiero a mucho todos, querida comunidad. Gracias. Creo que a estas alturas todos conocemos o hemos escuchado hablar alguna vez de las leyendas. Algunas muy comunes como la Llorona, la Pascualita, la Ixtabay, entre otros. Y algunas menos comunes como la que estoy por contarles. En caso de no ser cierta, quizá esta historia haya sido creada como una forma cultural de hacer reverencia a la independencia de México, un hito histórico que sin duda cambió el rumbo del país y que muchos pensarían que tuviera como protagonistas a unas criaturas muy mexicanas, muy arraigadas a nuestra cultura, como lo son los nahuales. Por otra parte, tampoco puedo descartar que esta leyenda sea una historia completamente real, donde estas míticas criaturas se entremezclaron con el pueblo. No les pido que me crean, porque ni yo sé si creerlo. Por eso ahora, con prudencia les digo que cada uno es libre de sacar sus propias conclusiones. Pero eso no exenta de que esta sea una fascinante historia y por ello merece ser escuchada. Sently era un joven pastor que solía trabajar el campo y sus animales. No solía hablar mucho con la gente, aunque sí había algo que Sently odiaba con todas sus fuerzas, eran las injusticias.
Aquel día Sently había perdido una oveja de su rebaño y en su búsqueda había avanzado muchos kilómetros hacia un rumbo que no era conocido por él. Sently buscaba desesperadamente a su oveja, pues fuera de usarlos para fines económicos, el joven amaba a sus animales, quienes igual lo proveían de suficiente lana para sus abrigos en épocas invernales. Ante la sorpresa, durante la búsqueda, había logrado salir frente a una pequeña laguna que él desconocía. Estando allí cansado, decidió beber algo de agua, lavarse la cara y luego descansar un rato. Y así fue. El joven se sentó a descansar debajo de un hermoso árbol de jacaranda, lugar donde involuntariamente se quedó dormido. Unos gritos implorando ayuda lo habían despertado abruptamente de su sueño profundo. Claramente podía escuchar cómo una joven mujer lloraba y pedía con clemencia que ya no se le hiciera más daño. Al escuchar aquello, enseguida se levantó y caminó con cautela mientras miraba por todos lados. No había caminado mucho cuando, escondido detrás de un árbol, observó en un claro a un hombre quien golpeaba con saña a una mujer. Sently sintió impotencia al ver esto. Él venía de un sitio donde todos eran iguales y golpear a alguien que no se pudiera defender solo demostraba cobardía. El joven no fue indiferente a este acto y, armado de valor, corrió hacia donde se encontraba el hombre, quien justo estaba por asestar otro golpe a la chica cuando el valiente pastor lo embistió por la espalda. Se agarraron a golpes, pero el otro hombre, quien era más fuerte que Sently, le propinó una golpiza al joven campesino. Sin embargo, bastó que Sently lograra asestar un golpe de suerte para hacerle brotar una cascada de sangre de la nariz a su contrincante. Ante el desespero, el hombre se marchó a toda prisa y Sently se había quedado con la joven chica, quien no paraba de llorar. ¿Estás bien?, preguntó Sently a la chica, aun cuando él también estaba molido a golpes. Pues no tanto, pero te agradezco que me hayas defendido, dijo la chica sin detener el llanto. No sé por qué aquel hombre te golpeaba, pero así nos arreglan los problemas, respondió Sently. Tampoco pienses que he hecho algo malo para merecer esto. Aquel hombre es el hijo de los patrones y me golpeaba solo porque me negué a darle un beso. Lo dicho por la chica enfureció más a Sently, aunque trató de ser cauteloso. Oh, bueno, al menos ya se ha ido, respondió el joven. Sí, aunque seguramente cuando llegue a casa recibiré un mayor castigo. Pero bueno, debo marcharme, ya es muy tarde, gracias por la ayuda, y por cierto, me llamo Isel. Luego, sin decir más, la chica se marchó, dejando a Sently con la palabra en la boca. Una vez estando en su pueblo, Sently pensaba una y otra vez en lo ocurrido con Isel. Primeramente le daba mucho coraje el hecho de que un hombre golpeara a una mujer, y segundo, pensaba en la belleza de la chica. Desde aquel entonces, Sently acudía a diario a la laguna, siempre con esperanzas de volverla a ver. Aunque estando allí, eso quedaba en segundo plano y movía toda su atención en aquel ojo de agua que resultaba un paraíso. Las visitas constantes a ese que ahora ya se había convertido en su lugar favorito rindió frutos. Y el día menos imaginado para él, Isel llegó a buscar agua en la laguna. Desde el primer momento, él aprovechó para saludar a la chica y le dijo que se llamaba Sently, que era pastor de ovejas y también se dedicaba al campo en algunos días. La joven, por su parte, le dijo que trabajaba en una hacienda de tiempo completo junto con sus padres. Sus jefes eran criollos, es decir,
hijos de extranjeros nacidos en México. Pero ante los rumores de los movimientos armados de gente en búsqueda de libertad, sus patrones se habían vuelto muy duros y crueles, y aprovechaban cualquier falta cometida por los trabajadores para traerlos a punta de látigo y demostrarles quién mandaba. Para ellos era una muestra de poder, quizá para evitar que la gente indígena se rebelara como en otros sitios. Sendley e Isel se hicieron amigos desde aquel día en la laguna. Cada vez que podían, se encontraban allí para platicar, reír y compartir sus sueños. El joven le contaba a Isel sobre su vida en el campo, sus animales y sus cosechas. Ella le hablaba sobre su trabajo en la hacienda, sus padres y sus hermanos. Ambos se sentían felices de tenerse el uno al otro. Pero no todo era color de rosa. La situación en el país se estaba complicando cada vez más. Los movimientos de independencia se multiplicaban por todas partes y los criollos se sentían amenazados por los indígenas y los mestizos que buscaban liberarse de su opresión. Los patrones de Isel eran especialmente crueles y desconfiados y no toleraban ninguna muestra de rebeldía o desobediencia. El hijo de los patrones, el mismo que había golpeado a la joven, seguía acosándola y amenazándola. Un día, Sendley llegó a la laguna como siempre, esperando ver a Isel, pero ella no estaba allí. Esperó pacientemente, pensando que quizás se había retrasado por algún motivo. Pero pasaron las horas y ella no apareció. Sendley empezó a preocuparse. ¿Qué le habría pasado?, pensaba para sí mismo. Decidió ir a buscarla a la hacienda donde trabajaba. Sabía que era arriesgado, pero no podía quedarse con la duda. Se puso su sombrero de paja, tomó su bastón y se dirigió hacia el lugar. Cuando llegó a la hacienda, se quedó asombrado por lo que vio. Había humo saliendo de las casas, así como gritos de dolor. Por todos lados se sentía el miedo y el terror, y lo peor, cuerpos tirados. El chico reconoció a algunos de ellos como de los compañeros de trabajo de Isel. ¿Qué había pasado allí? ¿Quién había hecho eso? Sendley corrió hacia la casa principal donde vivían los patrones. Tal vez allí encontraría alguna respuesta, o tal vez encontraría a Isel. Pero lo que encontró fue algo que nunca olvidaría. En el jardín de la hacienda, los patrones de Isel habían clavado varias cruces de madera, y cada una de ellas llevaba crucificado a una persona diferente. Todos los cuerpos presentaban señales de torturas como múltiples latigazos hasta que la carne se les destrozara. Algunos estaban decapitados y otros ya no contaban con extremidades. Desafortunadamente para el joven, uno de esos cuerpos era el de Isel, quien yacía desnuda y con las vísceras por fuera. Entre aquellas personas no había ninguno con vida. Sin embargo, el hijo de los patrones, aquel que había golpeado a Isel, golpeaba con su látigo los cadáveres y se reía de forma desquiciada al grado de echar espuma por la boca. Sus padres contemplaban este acto de crueldad extrema y solo aplaudían al tiempo que gritaban que todos los indígenas deben morir. Sendley no podía creer lo que veía. Su amada Isel estaba muerta, crucificada y mutilada por los patrones de la hacienda. Sendley sintió una furia indescriptible. Quería matarlos a todos. Quería vengar a Isel y a los demás indígenas que habían sido torturados y asesinados por los criollos. Quería hacerles pagar por todo el sufrimiento que habían causado, pero no podía hacerlo solo. Estaba rodeado de enemigos y no tenía ninguna arma, solo tenía su bastón y su sombrero.
Pero entonces ocurrió algo, pues el joven, mientras lloraba y miraba con odio a los patrones, se dispuso a destapar su verdadera naturaleza. Fue así como el chico sintió un calor intenso en su pecho, como si algo ardiera dentro de él. Ese algo le daba fuerza, valor y poder, un poder que le hacía sentir una conexión con el cielo, con el viento, con el sol. Era el calor del águila. En su estado natural de nahual, el chico podía transformarse en un ave majestuosa y feroz, con capacidad de volar por los aires y atacar con sus garras y su pico, siempre encaminando su fuerza a cumplir su eterno deseo, el de impartir justicia. Sently dejó caer su bastón y su sombrero y se quitó la ropa, no la necesitaba más. Se concentró en su interior, en el fuego que lo consumía, en el águila que lo habitaba y se transformó. Su cuerpo se cubrió con plumas blancas y negras, sus brazos se convirtieron en alas, sus manos en garras, su boca en pico, sus ojos en órganos de visión aguda. Sently era un nahual águila y estaba listo para vengarse. El nahual alzó el vuelo y se dirigió hacia donde los criollos festejaban, y tanto los padres así como el hijo no se dieron cuenta de su presencia hasta que fue demasiado tarde. Sently se lanzó sobre ellos con una velocidad increíble y le arrancó la mitad del cuerpo a la madre con sus garras y pico, la cual devoró en el aire. Al ver esto, padre e hijo gritaron de terror e intentaron huir, pero fue demasiado tarde, pues Sently ya preparaba su segundo ataque, que resultó con la decapitación del padre. Al final, el hijo corrió fuera de la casa e intentó esconderse entre los árboles. Pero el nahual águila era muy poderoso y aún sorteando la espesura de los árboles, la bestia lo alcanzó y con una gran velocidad descendió para tomarlo de la espalda con sus garras. Y en un brutal ataque, le arrancó la columna completa, dejando el cuerpo del chico como si se tratara de un papel. En ese momento, el nahual sintió satisfacción, pues les hizo sentir el mismo dolor que habían causado a Isel y a los demás, les hizo pagar. Sently no tuvo piedad, los mató a todos. Luego volvió al jardín donde estaba el cuerpo de Isel. Con cuidado la bajó de la cruz y la envolvió con una manta. La tomó entre sus garras y la llevó consigo. Quería darle una sepultura digna, quería honrar su memoria. Sently salió volando de la hacienda, dejando atrás el humo, los gritos y los cadáveres. El nahual águila aterrizó justo en la laguna donde había conocido a su amada y lloraba desconsoladamente por la pérdida de esta. Después de un largo rato de llanto, realizó por medio de plantas una crema que había aprendido en su tribu y se lo pasó en el cuerpo de su mujer amada. Luego la vistió con una bata blanca. Posterior a ello, la tomó en brazos y la sumergió al fondo del agua. La idea del joven era muy clara, quería mantener a su amada en el fondo del agua, y con la ayuda de la crema retrasaría el proceso de putrefacción del cuerpo y de esa manera él podría nadar a visitarla cada vez que quisiera. En lo profundo de la laguna, Sently se despedía de Isel. No sin antes prometerle que se vengaría de toda esa gente injusta y no descansaría hasta acabar con todos. Luego de eso, le dio un beso en la frente y nadó hasta la superficie. Una vez afuera, la razón de vivir del joven solo se centraba en un motivo: unirse a los ejércitos de independencia y acabar con los criollos, quienes por tantos años habían tratado con crueldad y discriminación a los indígenas.
Al momento de unirse al movimiento rebelde, Sently fue tomado como un voluntario más. Pero fueron varias las batallas menores que se ganaron gracias a sus poderes, dejando a los insurgentes confiados y motivados por tener un arma tan letal, y dejando a los realistas muertos en miedo cuando miraban a una gran bestia surcar los cielos y arrasando hasta con 10 soldados en tan solo un embate. El ejército con el que Sently peleaba poco a poco se hacía más numeroso, pues debido a la fama del Nahual, mucha gente se sentía honrada de pelear junto a una bestia de alto calibre. Además, que también las supersticiones no se hicieron esperar, y se corría entre voces la noticia que durante el batir de sus alas, el águila soltaba un fino polvo con poderes curativos. Al momento de juntar un cuantioso ejército, el líder decidió que era momento de dejar las batallas menores y pelear contra los ejércitos resistentes. Y fue así como tomaron la decisión de atacar la capital del virreinato, la Ciudad de México. Sin embargo, el camino era largo y había que pasar muchas batallas antes de poder llegar al objetivo. Aquel día, una facción del ejército realista había recibido información relevante por parte de un soplón. Esta era la noticia de la próxima llegada del ejército insurgente en el que se encontraba Sently. Y conscientes de que sería complejo ganar la batalla, decidieron emboscarlos. Los caballos del ejército rebelde corrían a toda velocidad. A pesar de las carencias como la falta de alimento, armas y entrenamiento militar, los hombres, que en su mayoría eran campesinos, llevaban en sus mentes el sabor de la libertad y eso les haría pelear con fiereza. Durante el trayecto, el ejército pasó cerca de unas montañas donde se encontraban varios claros bordeados por pinares. Desafortunadamente para ellos, allí se encontraba la facción realista, esperando pacientemente para emboscarlos, y justamente así fue. Muchos campesinos cayeron ante la primera línea de tiradores armados de mosquetes y bayonetas, y así fue como dio inicio a aquella batalla. En apariencia, era una pelea desigual, considerando el gran número de campesinos que peleaban al lado del ejército rebelde. Pero al ver las armas y el entrenamiento del ejército rival, la balanza incluso se inclinaba a favor de los realistas. Por cada soldado enemigo, caían muertos 3 valientes campesinos, pero aún faltaba el arma más poderosa de los insurgentes. Y cuando los campesinos comenzaban a perder motivación, el grito de un águila los motivó de manera sorprendente. Por un rato el sol se tapó y al mirar al cielo, se podía ver a un gran ave de dimensiones colosales que cubría por completo el astro rey. Después de batir sus alas por varios minutos en los que imponía terror al ejército rival, el nahual águila descendía al suelo, despedazando una gran cantidad de soldados en cada ataque. Esto, sin duda, equilibró de nuevo la balanza hacia los insurgentes. «Es la bestia de la que tanto se habla, señor teniente», dijo de forma asustada uno de los soldados. «Bien, es hora de utilizar la artillería pesada. ¡Saquen la artillería pesada!», gritó el teniente. Un grupo de militares que disparaban sus mosquetes rápidamente sacaron varios cañones que habían mantenido ocultos. Y todos ellos dirigieron sus ataques al gran nahual. En un principio Sently logró esquivarlos, y fue por un error de cálculo en su vuelo que recibió un cañonazo que le despedazó una parte de su ala. Este ataque infligió mucho daño al nahual, quien aterrizó estrepitosamente a un costado de la batalla.
Rápidamente, un grupo de 5 soldados enemigos corrió hacia donde él permanecía con la firme intención de acabar con la bestia. Por su parte, el águila comenzó a gritar desesperadamente. Parecían gritos de pánico. Esto pudo ser captado por el ejército rival e hizo que crecieran en confianza. Caso contrario ocurrió con el ejército de Sently, el cual estaba sumamente desanimado. Pero, ¿saben? Todos estaban equivocados. Aquellos gritos del nahual águila no eran por pánico, sino que era el lenguaje que utilizaba para pedir ayuda. Cuando los soldados estaban por llegar a darle caza a la bestia, una lanza salió de entre la nada, atravesando a 2 de los soldados. Los 3 restantes se detuvieron y se miraron atónitos. Nadie sabía de dónde había salido aquella lanza. Después de un par de minutos, también 2 flechas volaron y se clavaron justamente en la frente de 2 de los soldados. El único sobreviviente se encontraba entre la espada y la pared. En ese momento ya no estaba seguro si darle la estocada final al nahual o unirse con sus compañeros para buscar más soldados que lo ayudaran. Pero no le dio tiempo de seguir pensando. Su inseguridad le había robado tiempo vital. Tiempo que sí había aprovechado Coatl para degollar al hombre con sus afiladas garras. Coatl era una mujer guerrera con facciones similares a los de una serpiente. Enseguida, el nahual serpiente cargó a Sently, quien para ese entonces ya había mutado a su apariencia humana y tenía severamente lastimado el brazo. Coatl, qué gusto verte. ¿Dónde se encuentran los demás?, preguntó Sently bastante adolorido. Entonces la chica alzó la mirada, indicándole que sobre una inmensa piedra se encontraba Huitzilizin, quien era un joven guerrero con un color natural en su piel similar al de un colibrí. Y junto a él se encontraba el que quizá era el más majestuoso de todos, Ocelot, quien era un guerrero mitad hombre, mitad jaguar. En una mano sostenía su imponente lanza y en la otra cargaba su impenetrable escudo. Mientras Coatl llevó a Sently a un lugar más seguro dentro del bosque, Ocelot, el jaguar y el joven colibrí se unieron en batalla ante la mirada de asombro de los campesinos y la mirada de terror de los rivales. Sin duda que estos eran guerreros de otro calibre, pues enseguida desarmaron y asesinaron al grupo que había derrocado a Sently. Ahora los campesinos se encontraban más seguros y motivados que nunca. Ocelot, Coatl y Huitzilin, usando sus grandes habilidades, habían asesinado a una gran cantidad de soldados rivales. Al percatarse de la fuerza de las bestias, muchos de los criollos huyeron asustados y los pocos que quedaron fueron víctimas de aquel trío. Desde aquel entonces, Sently junto con sus 3 amigos lucharon al lado del ejército mexicano, sembrando esperanza entre los campesinos. Y bueno, a este cuarteto de nahuales se les conoció en esos tiempos como la sombra del águila. Fueron muchas las batallas que se ganaron con la ayuda de este grupo. Entre las más destacadas se encuentra la batalla de Zitácuaro y la de los Horcones en 1812 y 1813 respectivamente. La batalla de Sombrerete y de Puente del Rey en 1816 y 1817. Y no menos importantes, las de Tamazula, Izúcar y Azcapotzalco. Tuvieron que pasar 11 años desde que Sently había conocido a Isel para que éste cumpliera parte de su promesa, pues en 1821 el denominado Ejército Trigarante entró triunfal a la Ciudad de México, declarando a México un país libre e independiente.
Muchos habló de la sombra del águila en esas épocas, pero su fama fue fugaz, ya que a los guerreros nunca más se les volvió a ver. Y las historias que contaban acerca de las majestuosas y sangrientas batallas de los nahuales poco a poco se fueron perdiendo, pues parecía algo demasiado surreal para las personas que no lograron ver a los guerreros. Sin embargo, en la memoria de muchos quedaron aquellos héroes que lucharon junto a los campesinos, con el sueño de ser libres y hacer el país un lugar alejado de las injusticias y las desigualdades.